Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra página. Espero que estén listos para el estudio bíblico de esta noche. En unos momentos estará con nosotros nuestro pastor Miguel García. Recuerde que se estarán contestando las preguntas de la semana pasada hoy. Y si usted tiene una pregunta de la clase de hoy, por favor hágala con toda libertad. Con la ayuda de Dios se contestarán en la próxima clase. Si usted está siendo bendecido por las clases de los miércoles, por favor, compartan el video y déjenos saber en los comentarios. Queremos darle la gloria a Dios en todo. Prepare su papel y lápiz, su Biblia, un oído atento y obvio un cafecito. De nuevo, gracias por acompañarnos los miércoles. Y ahora, sin más pérdida de tiempo, nuestro pastor Miguel García con nosotros. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos una vez más. Buenas noches en Sudamérica, buenas noches en Panamá y en otras áreas. Dios les bendiga riquísimamente en México, los hermanos de los Estados Unidos, los de la iglesia local, más que bienvenidos. Hoy vamos, con la ayuda de Dios, a tener una clase muy interesante, doctrina, y esto se debe a una necesidad. Creo que todos sabemos lo que está pasando en el mundo y estamos tratando de poder hacer actividades cuando se nos permita, donde se nos permita, y hoy que están abiertos los mares, antes que lo vean a clausurar, hay algunos hermanos que están dispuestos a ser bautizados, a recibir el bautismo, entrar a las aguas del bautismo, y esta es la razón que nos mueve a tener esta clase hoy, un paréntesis en el estudio general de la Biblia, conociendo la Biblia, un paréntesis en el estudio de Israel. No se preocupen que con la ayuda de Dios el próximo miércoles estamos en esa clase, pero hoy es muy interesante, siendo que muchos hermanos o algunos hermanos se van a bautizar. Queremos entonces tener esta clase para que todos entendamos lo que se trata el bautismo. Con esto en mente, sean todos bienvenidos. Quisiera pedirle que por favor inclinen sus cabezas, cierren sus ojos y vamos a orar a Dios para que Dios nos ayude en esta hora. ¿Qué le parece? Amante Dios y Padre que está en gloria, le damos gracias en esta hora por esta grande bendición que nos permites una vez más, Señor, estar aquí para poder compartir tu palabra. Señor, te ruego que me ayudes a mí y que ayudes a todos los hermanos que están y amigos que están listos para atender esta clase. Bendícelos, abre su entendimiento y que todos podamos aprender de tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a ir directamente a la clase del bautismo. Yo creo que ya tienen en sus pantallas bautismo en agua, es lo que vamos a tratar hoy. Es una doctrina, un punto doctrinal, por supuesto, y también es una enseñanza del Señor Jesucristo y también es una ordenanza. Él lo ordenó en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, lo tienen en sus pantallas. Dice la Escritura así, el versículo anterior, al 18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo que dice el versículo 18, pero el 19 dice: teniendo esta autoridad, esta potestad sobre todas las cosas, por tanto, dice: id, vayan y hagan discípulos, hagan seguidores, formadores de hombres y mujeres que iban a ser entrenados como Él los entrenó a ellos. Ellos también tenían la obligación de entrenarlos, los discípulos. Dice: ir a todas las naciones. Por supuesto, ahora estamos unidos varias naciones a través de este medio, y las naciones han recibido prácticamente el Evangelio de parte de Dios a través de las personas, y damos gracias a Dios. Así que hay que ir a todas las naciones, dice, y aquí va la ordenanza, bautizándoles, además de hacer discípulos, además de enseñarle todo lo que Él nos mandó, porque así dice que enseñáramos todas las cosas que Él nos mandó, sin hacer excepción de ninguna índole. Dice: bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una ordenanza, de nuevo, que el Señor nos da a todos los discípulos, aquellos que somos seguidores de Cristo y que somos cristianos. Estamos en la obligación de acatar esa ordenanza y llevarla a cabo. La raíz de la palabra bautismo, yo creo que muchos la conocemos, quiere decir sumersión. Es prácticamente sumergir a una persona bajo agua totalmente. O sea, ser sumergido en agua en su debido orden. En otras palabras, ministros autorizados por Dios, por la iglesia, que están listos para poder llevar esa obra, ¿verdad? Bautizar a las personas. Y de nuevo,
la raíz de la palabra en sí es sumersión total. O sea, no se puede simplemente un poquito de agua o simplemente como lo que hemos aprendido, ¿no? Que el bautizo a los niños se le echa un poco de agua en la frente. En verdad, eso contrarresta así la palabra bautismo, porque no tiene absolutamente nada que ver. Contrario a eso, en Marcos, por ejemplo, capítulo 10, versículo 13 al 16, y Mateo 19, 13 al 15, la Biblia dice que a él le presentaban niños. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? No los bautizaba, sino que ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Y eso es lo que en realidad lo que la Biblia enseña. Y no vamos a hablar de la presentación, simplemente un destello de información para que manejemos qué es lo que hacía el Señor Jesús con los niños. En la Biblia no hay ningún registro de que cualquier niño se bautizó. Sacan conclusión algunas personas, ustedes me entienden lo que estoy diciendo, de que Policarpo, por ejemplo, Policarpo fue uno de los discípulos de Juan, el teólogo, el que anduvo con el Señor Jesús, el que escribió el Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Él dice que 85 años fue fiel el Señor a él y no iba a ser infiel en el momento de las llamas. Y eso da a entender, según ellos, que Policarpo se bautizó desde niño y otros más. Pero en realidad no hay ningún soporte bíblico para tal cosa. Y de nuevo, explicando la palabra, la raíz de bautismo es baptein, del griego, que significa sumersión total. O sea, la persona tiene que ser sepultada completamente bajo el agua por un ministro autorizado. Así que por eso es que tiene que hacerse de la manera correcta. La doctrina del bautismo, lo que estamos estudiando. ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Qué es lo que representa? Cuando yo voy al agua, cuando el ministro me bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y me sumerge completamente en el agua, lo que simboliza en verdad es el testimonio público de una vida nueva en Cristo. O sea, ahora además de que yo profesé ya aceptar ese regalo que Dios dio, aceptar al Señor Jesucristo en mi corazón, en verdad yo no lo acepté, más bien Él me aceptó, pero tomar en cuenta ese regalo que Dios me dio a mí como individuo y con la libertad, el libre albedrío que tengo, a aceptarlo o rechazarlo. Yo lo hice, pero ahora públicamente tengo que anunciar que el hombre viejo, simbolizando cuando se mete al agua, va a quedar totalmente sepultado y se va a levantar un hombre nuevo. No es que las aguas sean mágicas o que tengan poder para cambiarme en lo absoluto. De nuevo, es un simbolismo, un testimonio de una nueva vida en Cristo. Gloria al Señor. Espero que me estén escuchando y entendiendo. Y si por favor, si están conectados, díganos. Queremos, especialmente en esta clase, quisiera ver a todos los hermanos que están conectados, de dónde están conectados y especialmente los hermanos que van a bautizarse aquí, ¿no? En el libro de Romanos, hablando de esto, del testimonio de una nueva vida, capítulo 6, versículo 4, es muy interesante lo que el apóstol Pablo escribe. Dice, porque somos sepultados. Oiga bien, estamos hablando de que el hombre viejo, el bautismo, cuando el hombre es sumergido, representa la muerte del hombre viejo, del hombre natural, del hombre de pecado. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, dice el apóstol Pablo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué interesante, hermanos, que a través de ese simbolismo, a través de ese bautismo, una vez más está representando la muerte de aquel individuo de pecado, aquel individuo que es malo por naturaleza, aquel individuo que prácticamente se inclina al mal y al mal, ahora prácticamente está dando un testimonio de que ya no va a ser igual, ya va a ser una persona completamente diferente. Ahora el apóstol Pablo habla también, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, algo que es muy interesante. Dice el apóstol Pablo, si alguno, de modo que, así en ese versículo capítulo 2 de Corintios 5, 17 dice, de manera que si alguno está en Cristo Jesús, no dice todos, si alguno, como hemos explicado, y yo sé que todos los que estamos aquí conectados, hay gente de México, de El Salvador, de Honduras,
de Argentina, de Perú, de Chile, de otros lugares, de Centroamérica, de Estados Unidos. Pero si preguntáramos que si hay algún mexicano que está conectado, que ponga amén, solamente las personas que son mexicanas por naturaleza, porque nacieron en México o porque se hicieron por inmigración, se hicieron mexicanos, entonces ellos sí podrían contestar. No todos los que estamos, aunque todos somos latinoamericanos, no todos somos mexicanos. Algunos salvadoreños, otros hondureños, otros nicaragüenses, otros chilenos, lo que sea. Pero si hay algún mexicano entre todos, y es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, si hay alguno que es cristiano, de modo que si alguno está en Cristo, dice, esa es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí dice, todas son hechas nuevas. Cuando dice cosas viejas pasaron, se está refiriendo a la mala manera de vivir, a la manera del pecado, a la manera de desobediencia, a la manera de vivir sin Dios. Es lo que está diciendo acá. Entonces, ya nosotros somos nueva criatura, y ahora lo que vamos a hacer con el bautismo es simplemente simbolizar ese nacimiento de esa nueva criatura y la muerte de ese viejo hombre. Ahora, en sus pantallas tienen, y no lo puse a propósito porque yo quiero que usted agarre su Biblia. Estamos estudiando la Biblia de todas maneras. Vaya conmigo al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 12, y veamos lo que el apóstol Pablo dice ahora. Capítulo 2, versículo 12 del libro de Colosenses. Espero que ya lo tenga, y si lo tiene vamos a darle lectura. Dice así, de esta manera: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que fuimos sepultados, fuimos muertos. Es el simbolismo. De nuevo, las aguas no tienen poder para matar a nadie. Las aguas no tienen poder para limpiar ni siquiera un pecado, y lo vamos a ver más adelante. Pero simboliza, de nuevo, la muerte del viejo hombre, la muerte del hombre sin Dios, lleno de pecados, con la naturaleza adámica que hemos hablado ya, y el levantamiento de un nuevo ser. Gloria al Señor. Muy bien, seguimos adelante. Espero que se estén gozando. Ahora, pregunta, ¿por qué es necesario el bautismo? ¿Por qué tengo que bautizarme yo? ¿Por qué es necesario? ¿Tendré la opción de decir no lo quiero hacer, o sí tengo que hacerlo? Muy bien. A esto respondemos. Inciso A, en su pantalla está. En primer lugar, es una ordenanza divina. Mateo 28, 19, ya lo leímos. Fue el versículo de introducción. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero, de nuevo, esta institución, esta ordenanza o sacramento, es prácticamente una orden divina, una ordenanza divina que el Señor mismo la introduce. Gloria al Señor. Vamos a hablar de esto, muy lindo. Vamos a hacerlo ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario? ¿Cómo tiene que ir acompañado el bautismo para que tenga efecto? Vamos a ver todo esto en esta clase. Muy bien. Además que es una ordenanza, y yo como nueva criatura, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, como nueva criatura yo estoy dispuesto a obedecer lo que el Señor me dice ahora, porque ahora soy nueva criatura en Él, ¿no? Entonces, por ordenanza, por obediencia, yo lo hago. Tengo que bautizarme entonces porque es una ordenanza divina y porque yo soy obediente, y por obediencia ahora voy a bautizarme. Gloria a Dios. Inciso B dice, completa la salvación. ¿Cómo es esto? Completa la salvación. ¿Quiere decir que mi salvación está incompleta? Bien, vamos a ver lo que dice la Escritura. En Marcos capítulo 16, versículo 16, usted lo tiene en su pantalla, dice, el que creyere, y no solamente creyere, el que creyere, y cuando va una y, recuérdese, es una conjunción. Voy a tomar pan y café. Voy a tomar las dos cosas. Cuando usted pone una disyunción, una o, usted lo quiere hacer y lo hace porque quiere, pero no está obligado. O hace esto o hace lo otro. En este caso, dice el que creyere, el que se arrepintiera, el que recibiese al Señor en su corazón, aquel que levanta su mano
Y una vez más explico, levantando la mano, no estoy aceptando a Cristo. Yo acepto a Cristo en mi corazón. El levantar mi mano es simplemente una señal pública de nuevo de que yo ahora renuncio al mundo y quiero vivir como viven los hijos de Dios. Muy bien, el que creyere, ya hicimos la primera parte, ya confesamos, ya levantamos nuestras manos, ya recibimos al Señor. Y fuere bautizado, dice la Biblia, este será salvo. Yo lo pongo como una fórmula simplemente. 1 más 1 es igual a 2. 1, arrepentimiento, confesión. 2, bautismo. Arrepentimiento más bautismo es igual, dice, a ser salvo. Lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 16. En Hechos capítulo 2, versículo 38, nos da otra escritura el Señor y dice, Pedro les dijo. Y ahí van las dos cosas que le digo, la fórmula, 1 más 1. Arrepentíos y bautícese. No dice, bautícese si quiere o no. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, si solamente hay un arrepentimiento y yo no me bautizo porque no quiero bautizarme, porque pienso que me va a comprometer más, en primer lugar, desde que yo abrí mi corazón, ya estoy comprometido. Simplemente ahora el bautismo viene a ser una bendición para mí. O esas bendiciones que estaban escondidas y que por gracia ahora nosotros recibimos, descubrimos y ahora somos parte de ello. Así que arrepentíos, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En el capítulo 2, versículo 41 del mismo libro de los Hechos, dice así: así que los que recibieron su palabra, los que aceptaron al Señor, los que recibieron su palabra, fueron bautizados, dice, y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. De aquí, hermanos, a una nota muy interesante. Cuando hablamos del bautismo de los infantes, quiero hacer un poquito de mención, de historia, porque a veces nosotros, quizá por no investigar lo que oímos, eso creemos y eso repetimos. Pero cuando nosotros nos tomamos un tiempito para estudiar un poco o investigar algo, entonces encontramos cosas que respaldan ahora lo que nosotros creemos. En el segundo y tercer siglo de este tiempo, después de los apóstoles, el tiempo de los padres de la iglesia, así se le llamó ese tiempo, había discusiones de que los niños se fueran bautizados. Había un hombre llamado Tertuliano, algunos que conocen este nombre, era uno de los apologetas o defensores de la fe, terrible en grande manera, y él se opuso mucho a que los niños en principio fueran bautizados. Después accedió, y bueno, para el tercer siglo del tiempo que estamos viviendo, ya se estaban bautizando, o sea, se estaban, entre comillas, bautizando, porque de nuevo ya repetimos que el bautismo es sumersión, se estaban echándole agua en la frente a los niños, con el sentido de que se borraba el pecado capital, o el pecado original, perdón. Bien, cuando hablamos de pecado original, nosotros entendemos que el pecado entró por un hombre al mundo, según dice el apóstol Pablo, y así pasó a todos los hombres. El pecado original todavía está hoy, y sin Cristo uno sigue siendo pecador, aun cuando hayan bautizado a una criatura, escúcheme bien, o le hayan mojado su frente. Ese niño, cuando crezca, va a desarrollar todas sus formas, hábitos, algunos buenos y algunos malos, y la tendencia siempre del hombre es al mal. En verdad, lo que entendemos aquí es, primeramente, la persona tiene que hacer una aceptación, un tiempo de decir, yo me arrepiento de mis pecados, y arrepentirse en este aspecto es abandonar la vida antigua, escúcheme bien, y aceptar al Señor Jesús y aceptar esta nueva vida. Es muy interesante que nosotros entendamos eso. Ahora, un infante, escúcheme bien, una criatura que está recién nacida, hermano, no puede, no tiene sentido de razón, no tiene uso, no tiene absolutamente nada, hermanos, que pueda levantar su manita y decir, yo acepto al Señor, porque ni siquiera sus órganos están desarrollados. Entonces, no podemos
nosotros asumir tal cosa. Y esto valga la explicación, que en ese tiempo comenzaron entonces a bautizar o a mojar en la frente a los niños, pero ya entendimos que el bautismo es sumersión completa, es sepultar a la persona, que desaparezca y luego que vuelva a salir una persona nueva. Gloria al Señor. Espero que se estén gozando y si están entendiendo, digan amén. Si hay alguna pregunta, porque sé que van a haber preguntas, por favor tenga la amabilidad de escribirla. Muy bien. ¿Por qué es necesario? También porque es un paso de obediencia. Dijimos una ordenanza divina, entonces también es un paso de obediencia. Yo quiero obedecer. El inciso C dice paso de obediencia y estado de una buena conciencia. Explico esto sencillo, así muy rápido. Si alguno de ustedes me presta $100, por ejemplo, y yo le digo, mire, el día 5 de agosto, que es el día de hoy, yo le pago sus $100, y llega el 5 de agosto y no le llamo, no me aparezco, no le pago. Cuando pasan 15 días, cuando pasa un mes, y yo me lo encuentro a usted, obviamente que mi rostro no va a ser de alegría verlo, sino que me va a dar vergüenza, no voy a querer verlo porque le debo esos $100 que le prometí que el 5 de agosto se le va a pagar y no lo hice. Y mi conciencia comienza a molestarme cuando usted viene en dirección a mí. Yo no quiero saludarlo, yo quiero irme por otro lado, escúcheme bien. Y esto es lo que va a ocurrir. Mi conciencia no está bien porque tengo una deuda pendiente. Muy bien, ahora cuando yo le pago a usted sus $100, yo ya me siento tranquilo. Ya puedo dormir tranquilo y verlo a usted ojo a ojo. No me importa que usted venga a mí, yo lo voy a ver bien porque, de nuevo, mi conciencia está bien. Esto también tiene que ver con el bautismo. Nosotros nos bautizamos como una buena conciencia para estar en paz con Dios. Muy bien, el apóstol Pedro, lo describe en 1 de Pedro 3:21 y lo tiene ahí en su pantalla. Dice así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Escúcheme bien, porque es parte de la salvación. Ya le dijimos, si hay arrepentimiento, pero no hay bautizos porque no me quiero bautizar, soy desobediente, estoy en pecado. ¿Me está escuchando? Así que yo tengo que, para ser salvo, tengo que bautizarme. Ya lo miramos escrituras. Marcos 16:16, Hechos 2:38 y 41 y otras escrituras más que podríamos citar. Pero bueno, el asunto es parte del paquete de salvación. Ok, ahora no salva. Y luego entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. De nuevo, el agua no tiene ningún poder para quitar ninguna inmundicia, ningún pecado. ¿Me está escuchando? Pero como es una ordenanza divina, entonces yo, como de nuevo, quiero ser obediente al Señor y mi conciencia esté tranquila y poder ver a Dios ojo a ojo. Usted me está entendiendo lo que quiero decir con esto. Que quiero estar en paz. Ya hice lo que el Señor me está demandando que yo haga y yo por amor, yo por obediencia lo estoy haciendo. Ahora mi conciencia está bien con Dios, ya puedo dormir tranquilo, como cuando le pagué los $100 que le debía, ¿no? Exactamente de esa misma manera. Pero recordemos, no tiene ningún poder el agua de quitar o lavar pecados, porque el arrepentimiento se presupone que cuando usted se arrepintió, y vamos a hablar dentro de doctrinas, vamos a hablar sobre el arrepentimiento, porque es un tema muy profundo. Cuando usted se arrepintió, usted se arrepintió de lo que hizo y ya no quiere más hacerlo. Ya usted prácticamente está limpio, está perdonado. La justificación entró, ahora es justificado por la fe, según lo dice Romanos 5:1. Ahora usted está en paz con Dios, solamente le falta el bautismo. Ahora que se bautiza, gloria a Dios, ya está más en paz y su conciencia más tranquila. Prosigamos con el estudio. Pregunta, ¿se bautizaron los judíos? ¿Qué dicen ustedes? En 1 de Corintios capítulo 10, versículo 2, la escritura dice, y todos ellos, los israelitas, en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Recuerda que la nube es agua condensada, ¿verdad que sí? Se sube y hasta, usted sabe el ciclo del agua, no lo voy a explicar, pero es agua. Y cuando pasaron en el mar, habían paredes de agua y la nube estaba arriba. Prácticamente ellos estaban sepultados bajo agua, gloria al Señor. Y Pablo, una vez más, lo explica de esa manera en 1 Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, gloria al Señor. Ahora, pregunta, ¿fue bautizado Jesús? Seguro que sí. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 16, y Jesús, dice la escritura, después que fue bautizado, subió luego del agua,
y he aquí los cielos fueron abiertos. Y continúa, puse 3 puntos suspensivos porque dice, y miró que el Espíritu Santo venía en forma de paloma y descendió sobre él y se oyó la voz que este es mi hijo amado, ¿verdad? Ya usted conoce todo esto, gloria al Señor. Pero lo interesante es que Jesús va a Juan está bautizando, Juan dice, tú tienes que bautizarme a mí, y vienes para que yo te bautice, y el Señor le dice, así conviene que hagamos toda justicia. Y Juan lo bautizó. Y ahí claramente dice, Jesús después que fue bautizado, salió del agua. Escúcheme bien, no era un niño, no le mojaron su cabecita, salió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Gloria al Señor para siempre. Así que, ¿fue bautizado el Señor Jesús? Seguro que sí fue bautizado. Gloria al Señor. Seguimos con esta clase. Si se está gozando, por favor, diga gloria a Dios o diga amén. Yo me quiero gozar con ustedes también y quiero saber que ustedes están recibiendo también en esta hora. Muy bien, ustedes saben que hay algunos grupos religiosos, algunas iglesias que dicen, vamos a dar una clase de bautismo y va a tardar 6 meses o va a tardar 1 año de doctrina o va a tardar 2 años de doctrina. En verdad, ¿qué es lo que la Escritura enseña? Con permiso. ¿Cuál es el tiempo requerido de preparación? No existe un registro bíblico de tiempo. La verdad, no existe ningún registro que diga, van a tener una clase de bautismo por 3 meses y hasta que se desarrolle toda la doctrina usted va a ser bautizado. El bautismo no tiene que ver nada con la membresía de una iglesia, porque algunos para ser los miembros tienen que bautizarse. Es parte de mi salvación como tal, tengo que hacerlo. Muy bien. No son 3 meses, ni 1 año, no son 2 años. Veamos lo que ocurre en Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38. Por favor, una vez más, vayamos a la Biblia, porque yo sí quiero que usted use su Biblia, porque, de nuevo, ¿se acuerda de la enseñanza del embudo? Yo no quiero que usted solamente esté escuchando y diga amén sin corroborar lo que estamos hablando. Voy a leer un par de versículos anteriormente para que usted entienda lo tremendo que es esto. En el capítulo 8, versículo 1 del libro de Hechos, dice la Escritura así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es exactamente lo que usted está diciendo, el cual es desierto. O sea, era un camino desierto. Este hombre, eunuco era una persona que no tenía mujer, no porque era homosexual, sino porque tenía abstinencia. No, hay hombres que son eunucos, que simplemente desean mantenerse ellos solos y no andan pecando, nada por el estilo, sino que viven así. Este era un eunuco y era alguien que estaba a servicio a la reina de Candace, se llama Candace, ¿no? Y bueno, él venía, dice la Escritura, de adorar, venía a Jerusalén y va para Gaza. Y va leyendo, si usted lo va a leer en su casa, léalo por favor, es muy interesantísimo. Va leyendo la Escritura y va leyendo a Isaías 53, y va leyendo como oveja delante de sus criadores, enmudeció, no abrió su boca, y va leyendo todo eso. Y el Espíritu ordena a Felipe que vaya y se acerque a ese carro donde va él sentado leyendo, en el desierto, por supuesto. Ya lo leímos. Y Felipe le hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre muy humilde dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Gloria a Dios que hoy tenemos estas enseñanzas, que hoy podemos aprender mucho más. Y dice la Biblia que Felipe comenzó a hablarle de la Escritura, comenzando de allí. Felipe no habló nada de él, nada de los apóstoles, sino habló de Cristo, que esa es nuestra obligación como ministro, es hablar de Cristo y solamente de Él. Gloria al Señor. Cuando digo esto, no estoy hablando, no es hablar de hombres ni de programas, sino de Cristo, su iglesia, gloria al Señor. Es muy interesante, ¿no? Bien, entonces, Felipe va hablando con él, y lo que quiero que leamos, en el versículo 38, dice, y yendo por el camino, versículo 36 dice, más o menos así, a ver si lo agarro aquí en la Biblia, versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Recuerde que era desierto,
¿ok? Pero ahora llegan a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees en tu corazón, aleluya, de todo tu corazón, si crees de todo tu corazón, lo primero, una vez más, arrepentimiento, creer en Cristo, no es, oh, yo creo que existe, no, es aceptarlo a Él, aceptar sus reglas y que Él sea el Rey de nuestras vidas. Gloria al Señor. Muy bien. Si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, no hay ningún obstáculo. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38, dice la Escritura, y Él lo tienen ahí, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y los bautizó. Señores, una pregunta para ustedes. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el ángel le dijo a Felipe, y Felipe se encaminó hacia ese camino, hacia el sur, y se encontró a la par de ese carro y comenzó la plática con ese hombre? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿15 minutos? ¿Una hora? ¿Medio día? ¿Tal vez un día? No sabemos cuánto en verdad. Pero no habla aquí la Biblia que se tuvo una clase de 3 meses o de 6 meses o de un año, sino que lo importantísimo es que nosotros recibamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, como nuestro Redentor, como el Hijo de Dios, como el que va a vivir ahora en mí. Gloria al Señor. Y eso es todo lo que necesito yo. Y entonces entender esto que estamos explicando, gloria al Señor para siempre. ¿Cuánto tiempo pasaría? Yo me atrevo a decir que tal vez una hora, 2 horas, porque Felipe le iba enseñando, pero no estuvo en ninguna iglesia, ni estuvo un montón de tiempo, ni estuvo una preparación grandísima. Hermanos, simplemente en ese lapso de tiempo él fue bautizado. Algunas personas dicen, no, pues hay que bautizarse también. ¿Dónde hay que bautizarse? En el río Jordán, porque... No. Donde haya agua, la suficiente agua para sepultar a una persona bajo agua y levantarla, ese es el lugar propicio para hacerlo. Así que no importa que sea en el mar, no importa que sea el río. Hay gente que ha estado enferma, escúcheme bien, que ya están al borde de la muerte y antes de morir se quieren bautizarse, ya no pueden caminar y los bautizan en la tina del baño, la llenan de agua y allí la bautizan. Porque lo importante es que se haga el orden, el ministro haciéndolo con autoridad de Dios, de la iglesia, bautizando a una persona y sepultándola como el Señor Jesús nos mandó. Gloria a Dios, espero que se estén gozando. Seguimos un poco más adelante y este punto aquí es pero muy interesantísimo. Y quiero hablar de esto bien pausado para que usted no se confunda. Hay una pregunta que dice, ¿qué ocurre si la persona, después que conoció al Señor Jesucristo, yo conocí al Señor Jesús, yo me entregué a Él, yo me arrepentí, me bauticé porque era parte de la bendición, de la obediencia, de la ordenanza divina? ¿Qué pasa si después esa persona vuelve al mundo después de ser bautizado? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre acá? En 2 de Pedro 2:20 al 22, por favor, sí le voy a pedir que agarre su Biblia, porque quiero que lea conmigo, por favor, esta escritura. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22, y dice así, espero que le haya encontrado. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Está diciendo enredándose otra vez en ellas. No es que pecó, no es que falló, sino que se vuelve al mundo y una vez más se enreda en todas las cosas que antes había dejado y que el Señor lo había hecho libre. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Así dice, su postrer estado. O sea, el estado después viene a ser, su último estado viene a ser peor que el primero. Wow, esta palabra está gruesa, aquí está fuerte. O sea, yo sin conocer a Cristo, o una persona sin conocer a Cristo, está en mejores condiciones que yo conociendo a Cristo,
que yo, habiéndome arrepentido, habiendo gozado la bendición de Dios, habiéndome bautizado, me voy al mundo y ahora estoy haciendo cosas terribles en el mundo. La condición del primero es mejor que la mía. Eso es lo que dice la Biblia. La condición postera o de último viene a ser peor que el primero. Ahora dice el versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y ahora pone un ejemplo el apóstol Pedro acá. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, un proverbio más bien. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Yo creo que lo voy a hacer con mucho respeto, pero todos los que somos latinoamericanos y aquí también creo que lo ven, pero en nuestros países generalmente yo los vi y me tocó verlos con varios perros que vomitaban y luego se iban y al ratito volvían y se comían su vómito. Pedro está prácticamente comparando a esas personas que se van al mundo y hacen las cosas que antes hacía o peores, hermano. Lo considera que la situación de ese es como un perro que vomitó, volvió y se comió su vómito. Como el puerco que es lavado y luego su deseo es volverse al charco y estar en el lodo. Y Pedro lo compara de esta manera porque la situación dice que es peor ahora. ¡Wow! Está terrible esto, ¿no? Es peor la condición del individuo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Me sirvió el arrepentimiento primero? ¿Me sirvió el bautismo primero? ¿Qué ocurre conmigo si mi condición es peor que la del otro que nunca he conocido? Bien, ¿qué tiene que hacer la persona? Entonces, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, nos da la respuesta. La Biblia dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y lo puse en letras grandes, y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Quiero detenerme aquí, hermano, un poquito. Porque no existe el rebautismo. En realidad no existe el rebautismo. Como tampoco existe el rearrepentimiento. Interesante, ¿no? O sea, existe el arrepentimiento, punto. Yo me arrepentí. Y ese arrepentimiento fue quebrado cuando decidí una vez más volver al mundo, volver al vómito, y enredarme otra vez más, como dice el apóstol Pedro, en todas las cosas. Ese arrepentimiento no me sirvió para nada. No puedo decir que soy salvo, haciendo las cosas igual o peor que la gente del mundo. No puedo decir que el bautismo me sirve, porque recuerde que arrepentidos y bautícese cada uno para que sean salvos. Prácticamente la salvación se perdió de mí. Yo la perdí. Apocalipsis lo está diciendo ahora, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros usamos unos términos equivocados para cuando llamamos a las personas. ¿Alguien quiere reconciliarse aquí? ¿Alguien quiere aceptarle y hay alguien que quiera reconciliarse? Esa palabra en verdad en la Biblia aparece reconciliación no en este contexto, sino en el contexto de que Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios, porque estábamos en enemistad con Dios. Y Él vino a reconciliar, o sea, a traer salvación para los hombres de parte de Dios. Y en todo este contexto la palabra reconciliación es usada para Dios reconciliándose con el hombre a sí mismo. Dios lo está usando en el sentido de la salvación. Pero yo no me voy a reconciliar con Dios. No. Lo que voy a hacer es una vez más, como dice Apocalipsis, arrepentirme de las cosas que yo ando haciendo. ¿Me está escuchando? Entonces el arrepentimiento primero no me sirvió. No hay rearrepentimiento, no existe. Tampoco rebautismo. Existe el arrepentimiento y existe el bautismo. Y si la persona volvió al mundo, estoy hablando bien claro, al mundo, a enredarse, tendrá que hacer las primeras obras. Lo dice la Biblia. Lo dice la Escritura. Muy bien. Seguimos adelante. Si hay preguntas, por favor, háganlas.
Efesios capítulo 4, versículos 2 al 5, hay una escritura que el apóstol Pablo usa ahí para hablar de una unidad, la unidad de la fe, la unidad del Espíritu, y habla de un solo bautismo. Y cuando habla de un solo bautismo, no habla de cantidad, sino de un tipo de bautismo. El bautismo por sumersión, ordenado por Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. De ese tipo de bautismo está hablando. No está diciendo que una sola vez se bautiza y ese bautizo le sirve para siempre. No. Si el arrepentimiento no le sirve para nada, cuando nos vamos al mundo, tampoco el bautismo es garantía que nos sirva para nada. Voy a hacer una confesión una vez más. Voy a venir a Cristo y voy a pedir perdón, como dijo el hijo pródigo. Voy a decirle que ya no soy digno de ser llamado su hijo, pero voy a ser como uno de sus siervos. ¿Me escuchó? Vamos a arrepentirnos y una vez más hacer las cosas primeras. Gloria al Señor. Le dijimos, no habla de cantidades en Efesios 4:2, sino del tipo de bautismo. Ya dijimos, el bautismo no quita pecado. No quita pecado, dijimos, es una buena demanda. O sea, si yo, hermanos, ya escuchando esta escritura, si yo me fui al mundo y estuve 2 años o 1 año revolcándome en todo, o 6 meses, lo que sea, y hice tantas cosas, hermanos, obviamente que mi conciencia, ¿te acuerdas de los $100? No va a estar bien con Dios hasta que haga las cosas que tengo que hacer. Bien, de nuevo, el bautismo no salva a nadie, no quita pecado, ya lo miramos en 1 Pedro 3:21. Es parte de nuestra salvación, pero no quita ninguna contaminación o inmundicia de mí. Y puse ahí, o sea, si entra un pecador seco, va a salir un pecador mojado. Porque la garantía para que funcione el bautismo tiene que ser arrepentimiento. Ahora, ¿en qué nombre nos bautizamos nosotros? En Mateo 28:19, la Biblia explica, el Señor Jesús una vez más dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una o 2 o 3 organizaciones que bautizan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiso decir en verdad? Algunos dicen que Pedro estaba hablando porque los judíos habían matado al Señor, entonces por eso es que él dijo bauticen en el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que tiene mayor peso? Cuando dice el Señor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en verdad ellos alegan que Padre no es nombre, Hijo tampoco, Espíritu Santo tampoco, y estamos de acuerdo con ellos. Padre, yo no me llamo Padre García, yo me llamo Miguel García. Mi hijo no se llama Hijo García, se llama Giovanni García, uno de ellos, Miguel García. En realidad, si estamos de acuerdo, eso no es nombre en verdad. Pero ¿a qué se refería el Señor Jesús cuando dijo en Mateo 28:19, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? En primer lugar, si usted va al nombre del Señor, usted no lo puede decir. No es Jehová en verdad, no es Yahvé, es un poquito más cercano. Pero si usted va al tetragrama judío, al nombre de Dios, usted va a encontrar una Y, una H, una W o W y una H. Ese es el nombre de Dios. No se puede decir, es consonante. ¿Me está escuchando? Es demasiado santo para que nosotros podamos tener el nombre. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Éxodo capítulo 3 cuando Dios llama a Moisés y Moisés le dice, si voy a Egipto, ya lo veremos en el estudio, y me dicen, ¿quién me envió? ¿Qué voy a decir? Y el Señor le dice, diles, yo soy, me envió. Y cuando dice yo soy, está hablando en el verbo ser infinito. Yo fui, yo soy, yo seré para siempre. Y ese nombre, en hebreo, más o menos se escribe Hayah, H-A-Y-A-H, Hayah. Es el verbo ser en infinito. Yo soy, yo seré y yo fui. Y se conjuga ese verbo con esas 4 consonantes para que nosotros tengamos ahora el nombre de Yahvé, que es más cercano, o Jehová. ¿Me está escuchando? Pero el nombre de Dios en verdad es sacrosanto, es demasiado santísimo para que nosotros lo podamos decir. Usted me va a decir, no, pues es que en Isaías 9:6 dice que, que va a ser príncipe de paz, Dios con nosotros. En ninguna escritura dice el nombre de Dios. Inclusive
En el libro de Apocalipsis 19, cuando el Señor viene en su caballo blanco, dice que trae un nombre en su muslo que nadie puede decir, nadie puede leer, solamente Él. Él es el gran yo soy, Él es nuestro Dios, gloria al Señor para siempre. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesús es, bauticen en el nombre de YHWH, es el Padre. En el nombre del Hijo, YHWH. En el nombre del Espíritu Santo, YHWH. Es lo que está diciendo. Gloria al Señor. Jesús es el nombre de pila, el nombre de Jesús que fue registrado en Jerusalén. Ese no es el nombre de Dios. Gloria al Señor. Están acabándose los últimos minutos. Ya me dijo el teléfono, pero quisiera si me regalan, si dicen amén, un par de minutos para concluir esta clase porque me parece interesante. Ya estoy terminando, por cierto. Arrepentimiento es primero. Escuchen, es algo que quiero dejar bien sentado. Arrepentimiento genuino. No solamente yo soy cristiano, confieso y ya estuvo. No, actuar, vivir. Como dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5, 17 que leímos, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para que tenga sentido el bautismo, tiene que haber arrepentido primero la persona. En Mateo 3, 7 al 8, la Escritura dice, al ver él, este es Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, y lo ponen en admiración en la Biblia, así lo puse acá, generación de víboras, o sea, venenosas, terribles, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, para que tenga efecto, hermanos, el bautismo, para que tenga legalidad ante Dios y sea parte genuina de mi salvación, tiene que haber un arrepentimiento, una metanoia, un cambio de mente, de actitud, una completa persona, una persona nueva completamente. Entonces, ahora sí puedo bautizarme y ahora sí el bautismo con el arrepentimiento me garantiza estar en un estado de salvación. Que si yo me muero en ese estado, gloria a Dios, voy al cielo. Mientras me mantenga en ese estado. Recuerda que el agua tiene 3 estados, recuerda. Líquido, gaseoso y sólido. Para que se mantenga sólido, tiene que estar a una temperatura muy baja. Si cambia ese estado, se va a diluir. O del sol se va a hacer gaseosa. Nosotros podemos cambiar de estado y perder nuestra salvación. Pero gloria a Dios, el sábado vamos a tener bautismos. Espero que hayamos entendido esta clase, hermanos. Es vital que nosotros la entendamos. Si alguno de los hermanos de la iglesia local que ha escuchado esta escritura y que se identifica con que se apartó y se fue al mundo por un tiempo y necesita ahora tener una conciencia limpia delante de Dios con el arrepentimiento que hizo esta vez, no tenga ningún problema en venir a las aguas. Nadie le juzga, nadie le critica, sino vamos a abrazarlo y vamos a hacerlo con gusto. Hay gente que dice, ay, ¿qué ropa me voy a poner hay que vestirse de blanco? No hay ninguna escritura que diga que tiene que vestirse de blanco. Claro, es muy entendible que las mujeres usen un vestido, una falda, ¿no? Y los varones, pues, un pantalón por ahí y una playera, y vamos con la ayuda de Dios a tener bautizos, hermanos, a partir de las 9 de la mañana. Vamos a partir de la iglesia, vamos a ir a Polguanime, al mar, para hacer los bautizos. Así que usted y todos los hermanos de Centro y de Sudamérica y México están invitados. Sería un honor tenerles. Y de nuevo, gracias por su atención. Espero que esta clase haya sido de bendición. Y si lo fue, por favor, escriba y por favor, comparta, hermanos. Y el viernes estamos a las 7:30, a las 7 en punto de la noche. Estamos en el parqueo de la iglesia teniendo nuestro servicio al aire libre. No se pierdan, hermano. Hasta entonces, amigos míos y hermanos, Dios les bendiga ricamente. Gracias por su atención.